cercano, no solamente con los eslabones de la cadena de abastecimiento, como es el caso de los proveedores y los distribuidores, sino con la competencia, con los competidores, con los agentes del mismo eslabón. Si bien existen ciertos riesgos internos en las organizaciones que pueden ser previstos y controlados también internamente, hay muchos de carácter exógeno cuya detección y análisis son más eficaces si son el producto de una evaluación colectiva entre quienes tienen el mismo grado de exposición, así sean competidores. Ese trabajo conjunto, que lo deben entender las autoridades de competencia como un trabajo sano, legal y necesario, implica compartir información y visiones sobre las tendencias de los mercados, lo que existe cambios culturales importantes, flexibilidad y apertura mental. El trabajo en equipo es una herramienta inmejorable para encontrar soluciones, repartir responsabilidades y diseñar planes de contingencia eficaces y productivos. En la ANDI, como ustedes lo saben, contamos con 28 cámaras sectoriales y entre ellas con su cámara de grandes usuarios de servicios logísticos que ustedes deben aprovechar como un escenario ideal para intercambiar información, enriquecer los análisis y sobre todo para contar con el apoyo técnico requerido. El segundo punto sobre el que quiero llamar la atención es la necesidad que tienen ustedes, los gerentes logísticos, de fortalecer todos los días, cada vez más, con más profundidad, la visión global. Es parte de la tarea del gerente logístico evaluar las tendencias internacionales, estudiar el comportamiento de la economía mundial, dado que ello genera riesgos que deben ser mitigados y oportunidades que deben ser aprovechadas. La coyuntura actual planetaria nos ofrece un ejemplo. Hoy el mundo vive una época de incertidumbre. Estados Unidos, los países europeos y Japón están atravesando una coyuntura difícil por primera vez conjuntamente y que desafortunadamente afecta a todo el planeta. La economía norteamericana, la de los países europeos desarrollados y la de Japón no están generando confianza. Los mercados presentan alta volatilidad y el gran jalonador del crecimiento, que es China, tiene invertida una gran cantidad de sus recursos en dólares y en deuda de los Estados Unidos. Si al panorama internacional del mundo desarrollado se sumase la desaceleración china, la demanda mundial y los precios de los bienes primarios y los productos básicos se verían afectados. Es cierto que la economía colombiana pasa por un muy buen momento, por ello no quiere decir que seamos inmunes a lo que pasa en el resto del mundo. Las empresas deben en esta coyuntura estar buscando opciones, elaborando planes que aminoren los efectos de una eventual reducción de la demanda. Cómo se puede incrementar la productividad o cuáles son las posibilidades de diversificar productos y mercados son temas que deben estar en la agenda de las empresas. De eso se trata la administración del riesgo, de prever, de anticiparse a los hechos y anticiparse a la pereza de los demás. Es cierto que tenemos un camino recorrido en materia de diversificación de las relaciones comerciales. Por ejemplo, la inclusión en nuevos mercados de América y Europa y el creciente intercambio con los asiáticos han servido para compensar la caída de las exportaciones a Venezuela. Durante el primer semestre del año hemos exportado 10 veces el monto que Venezuela nos ha dejado de comprar. No obstante, es necesario intensificar esa diversidad para enfrentar el riesgo existente y por ello creo yo que las organizaciones deben contar con un sistema de indicadores que incluya no solamente elementos cuantitativos, sino también intuiciones, experiencias, vivencias anteriores, imágenes futuras de las gerencias. Es decir, indicadores cualitativos que arrojen señales de alerta o de opción y que conduzcan a la detección de riesgos y de oportunidades y a la elaboración temprana de planes de contingencia. No hay que olvidar que con frecuencia estos análisis facilitan la identificación también de oportunidades, como dije, y que pueden ser aprovechadas sin necesidad de que ocurran crisis, fallas del mercado o errores internos en las empresas. El punto central, amigos, es que estas decisiones estratégicas de las compañías en materia de, por ejemplo, diversificación de mercados, productos o proveedores, tienen implicaciones en la gestión logística.
A su vez, los costos logísticos son factores fundamentales para la adopción de políticas corporativas en esta materia. Por eso quiero reiterarles la importancia de intensificar el conocimiento y el estudio de lo global, de lo internacional, desde la gerencia logística. No hay que olvidar aquí que hace apenas 7 años Colombia era la 7ª economía de América Latina. Hoy somos la 4ª, la 3ª en tamaño de América del Sur. Y en 5 años probablemente seamos la 3ª de América Latina y la 2ª de América del Sur. Es en ese contexto donde ya deberíamos en las empresas estar haciendo los presupuestos del año 2014. Déjenme dar unas opiniones en materia de infraestructura. La gestión del riesgo es también un tema que compete a la responsabilidad del sector público. El caso más evidente que tiene enormes efectos en la competitividad del país y de su sector productivo es el de la infraestructura. El caso es que hemos visto cómo la reciente ola invernal dejó incomunicadas varias zonas y elevó los costos del transporte de mercancías, además, por supuesto, de las terribles consecuencias sociales que hemos visto. Este hecho puso en evidencia la precariedad de las vías terrestres y la falta de opciones para comunicar los grandes centros de producción con los centros de consumo y con los puertos. Si en Colombia tuviéramos transporte verdaderamente multimodal, el riesgo del invierno en la logística disminuiría dramáticamente. La prevención de riesgos debería prever la necesidad de que en los corredores logísticos más importantes se cuente por lo menos con una vía alterna en buenas condiciones y de que en las obras de infraestructura que se emprenden, que por lo demás deberían iniciarse con los diseños adecuados, se contemplen las inversiones requeridas para evitar que se repita lo que ya conocemos, que es muy probable que suceda. Es necesario identificar los factores de vulnerabilidad y emprender acciones para mitigarlos. Por fortuna, en el país creo yo que se ha generado una conciencia sobre la importancia de la infraestructura como factor de desarrollo, cosa que no era así hace apenas una década. Gandhi por eso ha celebrado que este gobierno esté empeñado en poner orden en la casa y garantizar la solidez de los proyectos en concesiones, la calidad técnica de los administradores públicos del sector transporte e infraestructura y en garantizar la solidez de los proyectos de concesiones y que las obras se inicien con diseños técnicamente elaborados. Creo sí que hay que ponerle el acelerador a este proceso, porque el país debe recuperar el tiempo perdido. Yo espero ver licitaciones abiertas, adjudicadas y obras iniciadas en los próximos meses. Adicionalmente, es fundamental que el gobierno busque las herramientas para lograr que la infraestructura vial cuente con una concepción integral. Hay que tener una coordinación efectiva con los municipios y los departamentos para evitar que los corredores viales nacionales pierdan fluidez por decisiones de los entes territoriales o por la incapacidad de los municipios para impedir que violaciones de las normas se conviertan en hechos cumplidos imposibles de deshacer, como es el caso de las urbanizaciones construidas sobre las vías. Hechos como estos reducen la rentabilidad social y económica de las inversiones en infraestructura. La coordinación que creo yo es necesaria también debe incluir la priorización de la inversión por parte de los departamentos, de manera que se creen mallas viales reales con conexiones óptimas entre las vías nacionales de doble calzada y las vías regionales. Y aquí quiero hacer un llamado a los gerentes logísticos. En los próximos años vamos a ver en los departamentos y municipios, y en estos agrupados como regiones, recursos como nunca antes los hemos visto. Recursos provenientes de la explotación de nuestros recursos naturales y regalías. No dejemos que en el diseño de esos proyectos regionales esté ausente el concepto de logística. El hecho de que esté solamente el concepto de infraestructura sin la concepción logística dejaría estos recursos en una inversión más precaria que si contiene este concepto logístico. La ejecución de las obras también tiene que contar con planes de contingencia diseñados conjuntamente con el sector privado, en particular con los principales generadores de carga. No debería ser necesario llegar a situaciones de crisis, sino que tendría que existir pleno conocimiento de los eventos que se presentarán en una vía,
completa información sobre el movimiento de carga y comunicación plena con los expertos en gestión logística de las empresas, de forma que las operaciones puedan ser previstas con antelación y adaptadas a la ejecución de la obra. Si bien el sector privado tiene la responsabilidad de administrar el riesgo inherente a su actividad, no tendría por qué hacerlo sin información ni comunicación cuando ellas estén disponibles. Es impensable que un gerente logístico tenga que tener previstos todos los escenarios posibles, partiendo de todas las ineficiencias posibles del sector público. Es necesario tener en cuenta que las empresas de transporte y los transportadores son proveedores del servicio de movilización de la carga. Bienvenido, señor viceministro. Empezamos con usted, pero no hemos decidido nada, señor. Y oiga la frase que lo estaba esperando. Es por eso que la ANDI apoya al Ministerio del Transporte en los esfuerzos que se están realizando en la formalización del sector. La formalización del sector es fundamental. Solo a través de empresas formales con cultura gerencial que ejerzan apropiadamente la actividad de administrar la flota de vehículos se podrán evitar los riesgos de incumplimientos en la distribución, la inseguridad vial y efectos ambientales por el manejo inadecuado de mercancías peligrosas, entre otros. Parte de la solución tiene que ver con el tipo de relaciones que se establezcan entre los eslabones de la cadena de transporte. Muchos problemas podrán evitarse si se logran relaciones de colaboración entre las partes, de manera que cada eslabón conozca claramente sus responsabilidades y sea posible solucionar los obstáculos a la fluidez del abastecimiento con antelación. Sin embargo, no se trata solo de contar con relaciones estables, comunicación fluida y atención a las necesidades de los distintos eslabones, sino que se trata también de aprender a prever contractualmente las distintas circunstancias de la operación logística. El Ministerio de Transporte expidió en julio pasado el decreto 2092, mediante el cual se hará tránsito a un nuevo sistema de relaciones económicas entre los agentes del transporte. Como ustedes bien saben, además de establecer un nuevo sistema basado en costos eficientes de operación que servirá de referencia para una eventual intervención del valor a pagar a los transportadores, se definen también en esta legislación unos parámetros para determinar los tiempos en los cuales se deben efectuar los pagos o realizar el cargue y descargue de las mercancías, parámetros que rigen en el caso de que estos eventos no se hayan cubierto en los contratos de transporte. Esto significa, apreciados amigos, que el gobierno ha dado prioridad a los pactos entre las partes y por lo tanto exige un cambio cultural de parte nuestra, de los actores de la cadena del transporte, quienes ahora deberán tomar conciencia de la importancia de definir condiciones que los beneficien a todos y de incluir en los contratos las maneras como se resolverán las eventualidades que pudieran presentarse. En otras palabras, tenemos que empezar a aprender a hacer buenos contratos, porque llevamos 12 años sin esa necesidad, de tal forma que se minimicen los conflictos, se establezcan condiciones justas para todos y se incentive la eficiencia de los generadores, las empresas de transporte y los transportadores, reconociéndoles a estos últimos unos costos eficientes. Tengo, sí, señor viceministro, preocupaciones respecto a la reglamentación del decreto próximo a expedirse, preocupaciones que usted conoce. A juicio del año, y ya se lo hemos manifestado así al despacho del ministro Cardona, es fundamental evitar imprecisiones que den lugar a intervenciones innecesarias del mercado o a conflictos y procesos sancionatorios que pueden ser evitados desde ya. Hemos insistido en la necesidad de que los costos eficientes reflejen en el menor tiempo posible las reducciones en costos producidas por los incrementos de los niveles de eficiencia. Si ello no es así, podríamos tener una situación de que la existencia de contratos de largo plazo que logran altas productividades y significativas reducciones de costos den lugar a valores a pagar inferiores a los costos eficientes estimados por el Ministerio y por lo tanto a intervenciones de los fletes no justificadas e imperfecciones del mercado, sino derivadas de los buenos niveles de eficiencia obtenidos por algunas operaciones entre las partes. Por esta misma razón, consideramos que los procesos que anteceden a la intervención del valor a pagar deben prever instancias para demostrar las razones por las cuales se están presentando costos inferiores a los calculados por el Ministerio.
Asimismo, consideramos que es clave la precisión en los términos de la reglamentación y hemos solicitado que se defina el significado de sistemático, término utilizado en el decreto para establecer cuándo una ruta será intervenida. Por último, le hemos manifestado al Ministerio que los generadores de carga son conscientes de sus responsabilidades y están dispuestos a solucionar las fallas originadas en sus operaciones. Sin embargo, no pueden ser responsables de competencias que corresponden a terceros, como es el caso de la adecuación de la logística para la ubicación de los vehículos de carga en los lugares de destino, como es el caso de los puertos, bodegas, zonas fronterizas, etc. Existen responsabilidades que competen a las autoridades, las que, de no ser asumidas apropiadamente, tienen efectos en la eficiencia y los costos de transporte, generando demoras que no tendrían por qué ser previstas en los contratos. Por ello, celebramos la inclusión en la ley del plan de desarrollo, la disposición que obliga a prestar los servicios de inspección y control aduanero durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como sucede en el resto del mundo. Esta es una demostración de que el gobierno ha tomado conciencia de la importancia que para la competitividad del país tiene la logística y la infraestructura. Nos complace también contar en el Ministerio de Transporte con expertos de las más altas calidades profesionales, con el uso de la técnica y de los sistemas de información. La buena legislación, la información, la transparencia son elementos decisivos para la competitividad y garantía de que no se tomarán decisiones arbitrarias y sin argumentos. En ello, en cabeza del ministro, tenemos un equipo que garantiza ese perfil. Invito entonces al Ministerio a seguir por el camino de esa transparencia y a utilizar adecuadamente las mesas de trabajo que están operando y donde participa el sector privado. Si bien es claro que las decisiones de política pública deben ser respetadas y son de resorte del gobierno, es sano contar con instancias en las que los distintos agentes tengan la certeza de que sus argumentos son escuchados y tenidos en cuenta antes de la toma final de decisiones. Invito también a ustedes, a las empresas, a facilitar la transición hacia los nuevos esquemas de la política de transporte que están siendo diseñados y actuar con un espíritu de largo plazo, de colaboración entre los eslabones de la cadena de transporte, de manera que se creen relaciones gana-gana que beneficien al país y que contribuyan a romper el ciclo de conflictos que hemos vivido durante los últimos casi 15 años. La ANDI, por supuesto, está dispuesta a hacerlo. Déjenme terminar, amigas y amigos, felicitando a la Cámara de Logística de la ANDI, a su director, a Edgar Higuera, quienes han ejercido la junta de esa Cámara, la presidencia de esa junta, porque son ellos, en gran medida, responsables del buen éxito de la modernización legislativa que hoy tenemos en materia de transporte de carga por carretera, y son ellos, en buena medida, también los que serán responsables de que esa nueva política sea exitosa. Bienvenidos y muchas gracias.